12:10, Miriam Duque. Tenemos que ir en este espacio retro, traernos al pasado y en concreto a una fecha, la del 21 de mayo de 2020, cuando un conductor atropelló con resultado mortal a Yurgi. Este chaval, este niño de 11 años, vivía con sus padres en Aulesti, en Vizcaya. Sí, fue atropellado por un vecino a unos 200 metros de su casa en una época en la que vivíamos con restricciones a la movilidad debido a la pandemia. 4 años después, los padres del pequeño reclaman saber qué ocurrió realmente en dicho accidente para poder vivir su duelo. Y lo cierto es que, aunque cueste creerlo, solo queda abierta a día de hoy la vía civil porque la vía penal ha quedado agotada, salvo que algo cambie radicalmente. De hecho, el día 3 de diciembre se producirá la audiencia previa en la que está demandada la compañía de seguros. Ahí el juez preguntará a ambas partes si hay posibilidades de acuerdo, si los padres aceptarían un acuerdo. Esos padres son Agurtxane Uriarte y Josu Beraza, que está con nosotros aquí en estudio. Josu, ¿qué tal? Eguerdión. Eguerdión. Bueno, lo primero, sentimos el fallecimiento de vuestro hijo, entendemos o podemos intuir qué es lo que puede significar, lo que ha significado en vuestras vidas y esta pelea que ahora nos vas a narrar aquí, que estáis viviendo también. Si te digo cómo estás, si te pregunto cómo estás... Bueno, estamos. Que no es poco. Lo que pasa que ahora están siendo unos días muy difíciles, esperando al día 3 y se nos vuelve a revivir todo y, bueno, es una revictimización lo que nos está pasando y no podemos tener ni un duelo. O sea, yo todavía no sé si he pasado un duelo o no he pasado o qué. Porque esto es inhumano. Siempre he dicho que yo no se lo deseo ni al que ha estado implicado en la muerte de mi hijo. ¿Hay posibilidad, Josu, de llegar a un acuerdo el 3 de diciembre? ¿O la idea es seguir solicitando, ante todo, que se celebre el juicio que queréis? Bueno, nosotros siempre hemos pedido que se sepa la verdad. Lo que tenga que ser, será. Nosotros ya la sabemos porque ha salido en un informe que hemos mandado nosotros y porque esta persona nos lo ha confesado. Sería demostrable de todas maneras, ¿eh? Y un acuerdo, pues ahora mismo nosotros no pensamos en ningún acuerdo, pensamos en la verdad, que es lo que queremos desde el primer día, porque ha habido tantas lagunas y tantas cosas raras y que en nuestra cabeza hay algo que nos está diciendo que esto está mal. Todo ocurre, como decíamos, el 21 de mayo de 2020, a unos 200 metros de vuestro caserío, que está ubicado en el barrio de Zubero, si no me equivoco, en Aulesti. Vuestro hijo está con la bici y en una curva es atropellado. Hablamos de una carretera vecinal en la que en aquel momento solo se podía circular a 20 kilómetros por hora. Son las 9 menos 20 de la noche. Vosotros tenéis, como dices, en vuestras manos un informe de una empresa que ha desarrollado la reconstrucción, que dice cosas diferentes al atestado. ¿Qué dice, por ejemplo, respecto a la posición del vehículo, dónde está en la calzada o a la velocidad que considera ese informe que va? La velocidad sale que va a más de 50, pero todo esto estudiado por el impacto que ha dejado mi hijo en la luna. El coche sabemos dónde está porque hemos visto las fotos de la Archaña, porque lo ha movido él todo. O sea, el coche desde el lugar del accidente hasta donde está movido hay 21 metros. Y no es que esté movido, es que está aparcado. No entendemos por qué ha hecho esas cosas. O sea, en un camino vecinal que no hay circulación, que acaba ahí la carretera y empieza el monte... ¿por qué ha movido todo? O sea, no era necesario para permitir el paso. No era necesario, o sea, que mueva al niño 150 metros, que me lo bajó como si sería un saco de patatas, pues puedo igual entender que quería ayudarnos. Pero es que después bajó la bicicleta, al de 20 minutos así del accidente, pidió permiso a la Archaña para subir donde tenía el coche, que se había dejado el tabaco o el teléfono, no sé, y bajó con la bicicleta. Porque ya en ese momento está allí la primera patrulla de atestados que acude, ¿no? Sí. Y no entendemos cómo lo han dejado hacer eso. Entonces, viendo todo lo que ha movido, lo primero que nos viene a la cabeza a nosotros y a
y a cualquier persona que lo ha movido para ocultar pruebas. A día de hoy la justicia considera un fatal accidente sin culpables la muerte de vuestro hijo. Esa es la vía penal que de momento está cerrada. Habéis abierto otra vía para tratar de llevar esto ante un juez y que dirima qué es lo que pasa, porque en el atestado habla de aproximadamente ciertas medidas del coche, aproximadamente medidas de la bicicleta, y hay pues una calzada que tiene unas medidas exactas como lo tienen la bicicleta y el vehículo, ¿no? Que por tanto se podía haber hecho un atestado como suele hacerse con medidas más exactas, que es lo que dice también vuestro abogado. Es que y Trasa, que es la empresa que nos ha hecho, detalla paso por paso cómo ha llegado a estas conclusiones. La Ertzaintza, una de sus conclusiones es que supuestamente el coche mide 2 metros y la bici 1 metro. Entonces, como la calzada tiene 3 metros, pues era inevitable el choque. No entendemos eso tampoco, o sea, supuestamente no. En un caso de estos, el coche mide 1,64, la bicicleta 55. Si sumamos es 2 y poco, no me viene ahora a la cabeza. Sí. Entonces, hasta 3 metros hay sitio suficiente para que margen, el niño se escape. Otra de las cuestiones que se suele analizar en los atestados, que por eso pedís que la unidad específica de esto vuelva a analizarlo, son las posibles frenadas. El vehículo está circulando en cuesta hacia arriba, digamos, el niño baja en bicicleta y hay frenadas de la bicicleta, ¿no? Eso sí que lo marca el atestado. Hay 3 frenadas del niño en intervalos durante 8 metros. Y luego hay alguna frenada en la carretera que se supone que es del coche, pero como ellos mismos ponen posiblemente frenadas del coche. Posiblemente, volvemos otra vez al posiblemente o al supuestamente. Si hay una frenada, pues a ver si es de ese coche. ¿Por qué es tan inconcreto el atestado? No sabemos. Yo creo que pues era la pandemia. Porque ocurrió en pandemia, claro. Estamos hablando de 2020. Era la pandemia, el horario. Vinieron casualidad 2 grupos. El primer grupo, el grupo 1 de atestados de la Ertzaintza, esa noche salía ya de libre. Entonces el domingo vino el grupo 2. O sea que hay un cambio de turno. Un cambio de turno. Entonces también ahí ya sabemos lo que suele pasar. Y aparte que se puede equivocar todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que hay muchas erratas en ese informe. Bueno, hay un atestado que está ahí, es tiempo de pandemia, era una situación complicada que llevó, como nos decía vuestro abogado Antonio Iñiguez, a que también las declaraciones fueran diferentes porque se hicieron por escrito, con lo cual no hubo posibilidad de hacer otro tipo de preguntas que normalmente se pueden hacer en riguroso directo. Antes de saludar a Rosa Trinidad, a que me gustaría sumar a esta charla, y es la presidenta de Stop Violencia Vial, una última pregunta antes de saludarla. ¿La presencia del vehículo habría sido sancionable? Era un momento de pandemia en el que teóricamente no debería haber habido un vehículo circulando ahí. No, esta persona no podía estar ahí. O sea, el niño podía estar, era su barrio, sus horarios de deporte, pero esta persona no podía estar aquí. De hecho, tenemos una carta de la Ertzaintza diciendo que en su momento no fue denunciado porque el espectáculo fue brutal y entonces pues estaban al herido y a lo que estábamos sufriendo nosotros y que por eso no lo denunciaron. Pero que debía de haber sido denunciado. Porque a tu hijo en principio iban a llevárselo en helicóptero al hospital, va al hospital de Cruces, a la zona de pediatría, acaba yendo en ambulancia porque precisamente se hace de noche y no es viable que funcione el helicóptero. Claro. Y eres tú quien trata de mantenerlo vivo hasta que llega la ambulancia. Al principio yo le hice la reanimación hasta que vino una ambulancia. Y luego vino la UBI móvil. Entonces, con la UBI móvil aquello fue increíble cómo trabajaron. Pero el doctor de la UBI dijo que hasta que no le estabilizase, que no salía de allí ni en helicóptero ni en nada. Entonces, claro, tardaron mucho en estabilizarle y se hizo ya tarde y fue a Cruces en la ambulancia. Y ya falleció allí. Podemos saludar, Loreto, Joshua, a Rosa Trinidad, presidenta de Stop Violencia Vial, que conoce bien el caso de Yurki, conoce a sus padres, a Josu y a Gurchane, y sobre todo conoce el sufrimiento de que un proceso así suma al dolor de la pérdida. Rosa, egunon. Egunon, Taneri. Tú pasaste por algo parecido, conoces bien a la familia y sabes, como bien decía Josu, la revictimización que supone tener que estar con esta pelea abierta que no te permite ni hacer el duelo, ¿verdad? Por supuesto que sí.
añadido a lo que supone perder un ser querido de esta manera tan brutal y tan trágica, pues es que luego a veces se une, ¿no? La injusticia de la justicia, y es muy doloroso para unos padres que lo único que están pidiendo, ¿no? Pues es que queremos justicia, queremos que se aclaren los hechos, queremos saber qué es lo que sucedió, y bueno, pues se les ha denegado. Y eso es muy injusto. No puede ser, porque lo mínimo que merecemos las víctimas, bueno, me refiero, cuando hablo de víctimas, bueno, yo me considero una víctima secundaria porque yo también perdí a mi hijo, ¿verdad? Y eso te marca y te cambia la vida para siempre. Pues merecemos justicia y merecemos que se trate con respeto y con rigor los hechos que sucedieron y que se intenten dirimir responsabilidades. Y pues yo entiendo perfectamente el sufrimiento por el que están pasando estos padres, porque al final pues es una impotencia muy grande, que ellos dicen esto no ha sido así y lo quieren demostrar y no pueden. Y yo creo que bueno, esto es muy injusto, porque esto es un sufrimiento añadido. Una de las cosas que podrían haber ayudado para aclararlo más fácilmente hubiera sido un atestado más exhaustivo en este y en todos los casos, ¿verdad? Lo importante que es, que lo dices en otras ocasiones, Rosa, que el atestado sea milimétrico para que se pueda recurrir a él y resolver las dudas. Por supuesto, es que el atestado es la base para un proceso judicial, y si en el atestado no se recoge la máxima información posible, todos los datos que se puedan recoger, es que luego pues no existen, y por mucho que uno quiera y diga, no, es que esto no ha sido así, es que esto no, pero tú no lo puedes demostrar porque no tienes esa información. Entonces es sumamente importantísimo que se hagan bien los atestados, que las personas que hagan los atestados, que sean personas que estén capacitadas y cualificadas para hacerlos, y que tengan los medios también necesarios, porque a veces, bueno, no voy a hablar, y quizás en Euskadi no ocurre esto puede ser más de otros lugares, ¿verdad? Pero es que a veces no tienen ni herramientas, ¿no? Ni linternas, ni medios para medir. Entonces, bueno, pues es muy importante que las personas que realizan este trabajo, pues que tengan todos los medios a su alcance para hacer todo el trabajo lo mejor posible. Existe una Fiscalía de Seguridad Vial, hay un fiscal delegado de Seguridad Vial en Euskadi. Rosa, no sé si pueden actuar de oficio y si crees que deberían hacerlo. Pues yo creo que deberían de hacerlo. Primero, porque cuando a una persona le ocurre una tragedia de este calibre, que no sabes, no entiendes, no conoces de leyes y no estás ni preparado o preparada y no sabes qué hacer, se supone que para eso tiene que estar un fiscal, ¿no? Para defender los derechos de los ciudadanos, sobre todo de las víctimas. Y bueno, pues no siempre ocurre esto. Yo creo que se deberían de implicar más los fiscales y deberían de velar más por los derechos de las víctimas. Sí, porque a día de hoy acabar con la vida de una persona en un atropello, hay ocasiones que da la sensación de que sale barato, porque es mucho más complicado de recurrir, de asumir probablemente también. ¿Hay una legislación suficientemente dura, Rosa? No, eso lo tengo muy claro, y eso es mi pelea, la pelea por la que llevo trabajando tantos años, porque me parece que es muy injusto. Como bien has dicho, sale muy barato matar en la carretera, y aunque a veces se van dando pasitos, pero son muy lentos, y la sociedad necesita que esos pasos sean más grandes y que esos pasos sean en firme y sean hacia adelante, y que esos pasos sean sobre todo en derecho y a favor de las víctimas. Porque a veces nos sentimos olvidadas e ignoradas dentro de este sistema judicial, porque aquí parece que los poderosos, los fuertes, los que pueden, los que tienen medios, los que tienen conocimientos, los que tienen recursos, pues esos son los que pueden, pero el que no tiene nada de esto, pues al final pues siempre acaba perdiendo. Josu, en el caso de la vista del día 3 de diciembre, si se llegase a juicio, estaríamos hablando del primer trimestre de 2025. En caso de condena estaríamos hablando de culpa civil, sin una pena de cárcel. Aún así, saber qué ocurrió os permitirá descansar, os va a permitir respirar, que quizás es lo que os está faltando ahora mismo. Claro. El dolor de perder a nuestro hijo no nos lo va a quitar nadie, pero por lo menos respirar un poquito, porque desde ese día no... Y saber qué pasó, ¿no? Saber, sí. Porque claro, está en el aire esa idea, porque hay diferentes versiones, cada uno trata de defenderse y de decir pues que el niño tal vez bajó sin mirar o muy rápido. Para nosotros es el momento de saber, ¿no? Para nosotros sería la paz dentro de lo que cabe. Pero bueno, aparte de eso es que hay una cosa muy clara, que esa persona no tenía que estar ahí. Entonces tenemos que empezar por eso, que no tenía que empezar no tenía que estar ahí. Imagínate que la Gran Vía es peatonal y tú vas andando y sabes que no te va a venir ningún coche, vas tranquilamente.
no miras y de repente te viene un coche y te lleva por delante y te mata. Joder, pues es que no tenía que estar el coche ahí. Entonces sientes una impotencia que, bueno. Ya. Rosa, ¿qué conoces bien este caso también? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué pueden hacer Agurtzane y Josu, además ya de lo que están haciendo, no? Pues bueno, lo que pueden hacer ahora mismo, lo que tienen abierta es la vía civil, ¿verdad? Y bueno, esos son acuerdos y indemnización y ya está, acuerdos económicos, pero ellos lo que quieren es pues eso, que se abra la vía penal. Y bueno, yo creo que les queda ahí todavía un resquicio porque se decretó un auto de sobreseimiento provisional, que si aparecen nuevas pruebas se podría reabrir el caso. Bueno, pues yo creo que a quien corresponda debería tomar cartas en el asunto, deberían de hacer una reconstrucción, deberían de intentar averiguar qué es lo que sucedió exactamente y se debería de juzgar, porque estos padres merecen ese juicio y porque lo necesitan. Y yo creo que están en su derecho. O sea que creo que, bueno, si quisieran se podría hacer. Una reconstrucción que estaría en manos de la unidad de tráfico, ¿no? De atestados, porque hay una unidad específica. Entiendo que la conoce Rosa. No sé si en alguna ocasión habéis pedido que interceda en este caso o en otros. Bueno, existe dentro de la Ertzaintza existen, ¿no?, los expertos especialistas en esto. Pero bueno, también existe el EDAP, ¿sabes?, que es el equipo de élite de la Guardia Civil, que entiendo que aquí en Euskadi, pues no, me imagino que por tema de competencias no creo que ellos pudieran intervenir, pero bueno, sí que podrían los de la Ertzaintza. Esa sería una de las vías, tratar de que intercedan aquí, que hagan una reconstrucción, Josu, para que se pueda llevar esa petición al juez cuando os pregunten o pregunten a vuestro abogado el 3 de diciembre si hay posibilidad de acuerdo, que entiendo que por lo que nos has dicho vais a decir que no, porque seguís pensando que la única opción es conseguir que en el primer trimestre de 2025 se implemente un juicio y que se sepa de verdad qué pasó aquel día de mayo en el que fallece vuestro hijo atropellado, ¿no? Claro, sí, eso es lo que estamos pidiendo. O sea, una parte dice una cosa, otra parte dice otra cosa. Joder, pues es tan fácil como vamos a hacer esto. Si nosotros lo que pedimos, nosotros no pedimos que a esta persona le cuelguen, nosotros pedimos la verdad. Y si es que la verdad mi hijo iba mal, pues mi hijo iba mal. Sabemos que no, pero nos quedamos a gusto y podemos descansar un poquito y tener nuestro duelo y nuestra paz. Pero si no, siempre con ese reconcommiento aquí en la cabeza, pues eso, o sea, a nosotros nos está matando. Físicamente, yo voy a hablar por mí, estoy malísimo. Mi mujer no ha podido venir hoy. Sí, de hecho estaba previsto que viniera, ¿verdad? Y a última hora pues no ha podido venir. Y mentalmente pues ni te cuento. Así que ahora queda acudir a los juzgados con esas pancartas que recuerdan a Jurgi para seguir diciendo que seguís pidiendo justicia para vuestro hijo de 11 años, con camisetas solidarias y presentaros en los juzgados con lo que se pueda. A ver si alguien se da por aludido o aludida y sacamos esto para adelante. Pues sí, porque hay ocasiones en las que confluyen todo lo que podría salir mal, pequeños gestos que por la pandemia no se miraron a tiempo, pero en la vida hay cosas que no se pueden volver a poner como estaban, pero otras que sí. Mira, es que nosotros, por ejemplo, nos llevamos las manos a la cabeza cuando una fiscal, que se supone que está para encauzar los temas y para ayudar y esto, nos diga que el niño no ha golpeado contra la luna, que ha sido la bicicleta. Entonces, si está diciendo eso una fiscal, nosotros pensamos que ¿qué está pasando aquí? Porque es una metedura de pata y se queda tan ancha. Así que hay que pedir que, bueno, pues que todo aquel que pueda revisar los informes, los atestados o tenga la posibilidad de hacer una reconstrucción, como nos decía Rosa Trinidad, que es especialista y presidenta de Stop Violencia Vial, pues revise los documentos y que mire en este caso para que haya una oportunidad de que se sepa qué pasó con Jurgi aquel día de mayo. Josu Beraza es su padre y le agradecemos que haya estado aquí, aunque le duela, para recordarnos que todavía no se sabe exactamente y que no ha habido un juicio para delimitar responsabilidades. Es que ricasco a vosotros. Cuídate, ¿eh?